Muchas gracias, Margarita. Gracias a ambas por, además, una sesión muy complementaria en términos de enfoques y de la información que nos proporciona. Y solo para redondear las líneas que podrían permitirnos discutir estas dos preguntas centrales que el seminario se ha planteado para este espacio de talleres por la mañana, podríamos añadir que tendríamos que recuperar qué significa para salud y para el ambiente en general y específicamente para salud, los cambios, por ejemplo, en los volúmenes poblacionales. Si bien es cierto que hemos revisado esta mañana alguna información sobre cómo están construyéndose escenarios, la información sobre población ha estado muy ausente en sus volúmenes, en su estructura. Y la estructura es muy importante porque hay una condición adicional de fragilidad en ciertos grupos de edad. Y frecuentemente nos concentramos en niños, menos frecuentemente en mujeres, pero dejamos de lado el hecho de que población anciana es particularmente vulnerable al efecto, no solamente el que se ha comentado sobre, por ejemplo, las olas de calor, sino también sobre la posibilidad real de reaccionar frente a un fenómeno hidrometeorológico con la celeridad que se requiere. Al respecto, solo menciono que el caso concreto de Japón, la recuperación, a pesar de las condiciones económicas y de organización social del más reciente fenómeno de maremoto, se ha visto reducida en su dinamismo porque la población es una población anciana. Entonces sí tiene un efecto muy importante y para nuestro país es particularmente relevante porque además tenemos la doble condición de pobreza con ancianidad. Entonces, los cambios en el volumen, en la estructura, en la distribución territorial de la población y tenemos que ir más allá, tenemos que forzarnos a ir más allá de lo urbano y lo rural para encontrar entonces todo ese mapa de condiciones que puede estar propiciando que haya todavía un mayor riesgo en esta intersección entre condiciones ambientales y población. Las desigualdades al interior de las ciudades es algo que no analizamos frecuentemente y en ocasiones nos quedamos con el acceso a servicios dentro de la vivienda y las características de esta, pero no vemos cómo están construidas las comunidades y cómo se comportan estas comunidades. En el caso que nos comentan, se han organizado y sin embargo eso no ha hecho que se establezca un diálogo para encontrar una solución que satisfaga a ambas partes. La migración en este país es un elemento fundamental y hay una migración asociada a aspectos ambientales, algunos mucho más obvios como pueden ser los de deforestación o los de falta de agua, pero también aquellos, por ejemplo, muy incipientes pero continuos de contaminación en la ciudad y el asociado a la ocurrencia del sismo de 85. Así que entonces tenemos también ese espectro de migraciones y sus modalidades y el efecto que tiene la migración por condiciones económicas al haber dejado localidades que se han quedado con grupos en edades extremas, niños y ancianos sin población en edad intermedia, como es el caso de algunas comunidades en Zacatecas, por mencionar solo algunos. El consumo de satisfactores y las diferencias que establece en la sociedad, porque tendemos a pensar que se contamina con tal elemento de la misma manera a lo largo de todo el espectro social y no es el caso. Hay quienes consumimos más energía que otros, hay quienes utilizamos ciertos productos que son más contaminantes y los volúmenes poblacionales y los patrones de consumo junto con la distribución territorial son otra capa de esta matriz de muchas aristas que tendríamos que estar analizando. Desplazamiento por conflicto y uno de los aspectos más relevantes es cómo acompañan necesidades muy básicas a un grupo muy amplio, que puede ser muy amplio y muy diverso, que se mueve simultáneamente. Y también nosotros no hemos contemplado este aspecto. Si consideráramos ambiente en un sentido amplio y no solamente tomáramos desde luego como muy importante agua, aire, tierra, pero lo pensáramos en términos sociales, como los ambientes sociales, también estaríamos pensando su efecto sobre obesidad, adicciones, consumo de alcohol, violencia, accidentes, que también son problemas de gran relevancia, que también requieren una acción de política, que tal vez pase también por algunas áreas que ahora mismo no están suficientemente involucradas en estos problemas, porque seguimos pensando que los sectores se manejan en paralelo y tenemos educación, salud, Semarnat, Sedatu, pero hay conexiones que están presentes cuando planteamos discusiones como la que hoy nos han propuesto la maestra Hurtado y la doctora Castillejos.
Y hemos visto que hay una ausencia o una limitada impacto de las acciones gubernamentales sobre ambiente, pero también sobre dinámica poblacional. Y esa es parte de nuestras preocupaciones hoy. Y quisiera añadir solamente cómo la contaminación puede ser un elemento que profundiza, o estos daños ambientales es un elemento que profundiza las desigualdades en un país profundamente desigual. Si nosotros tenemos acciones de gobierno que buscan mitigar y hay elementos que a partir de esa información o de manera endógena adaptan a los cambios, esa adaptación va a ser mucho mejor en quienes tienen más recursos, con lo cual entonces quienes pueden necesitar adaptarse en condiciones todavía más extremas van a poderlo hacer de manera menos eficiente. Así que entonces nosotros, al dejar que esta dinámica continúe, no estamos contribuyendo a reducir esas desigualdades, porque efectivamente también la condición social es un elemento que va a ser más amplio la gama de lo que observamos alrededor del efecto de la contaminación en sí mismo. Entonces, sirva esto como un resumen, refuerzo de lo que nuestros ponentes nos han propuesto para abrir entonces la discusión en el taller propiamente, y solo señalar que está siendo seguido por web todos los 4 talleres, así que entonces también tenemos participantes por vía remota y estaremos tomando sus preguntas, estarán participando con esa modalidad, pero con el mismo entusiasmo que quienes estamos aquí en la discusión que nos lleve a construir un diagnóstico de cómo está la situación alrededor de ambiente y la dinámica demográfica y qué tendríamos que estar haciendo en términos de política para atender esta confluencia de los dos procesos. Con eso entonces la abriría, por favor. ¿Quién quiere plantear alguna pregunta? Haríamos una ronda tal vez de preguntas y veríamos si se acomodan alrededor de ciertos temas y cómo podríamos ir participando todos en una discusión grupal. Gracias, tal vez yo no esté invitado. No, por supuesto, todos los presentes, absolutamente todos, tenemos algo que decir aquí. Eric Serna, egresado de la maestría en estudios urbanos, doctorante de la misma. Y tiene que ver con la primera ponencia. No sé si sea una minucia meramente conceptual, pero sí esta idea de factores ambientales, ¿no? A mí me parece, y la doctora me parece que lo redondeó bastante bien, tiene que ver, a mi juicio, más con la intervención o transformación humana de la naturaleza. Y en ese sentido, a mí me surge una paradoja con estas consecuencias en la salud, tanto de los seres humanos como en el mismo deterioro de los ecosistemas, e incluso con estas implicaciones sociales que señalaba la doctora. ¿No será que estamos frente a una paradoja en la cual el progreso, entrecomillado, es un factor que retrasa el desarrollo, ¿no? O tendríamos que cambiar la concepción que se tiene inclusive de esas dos palabras, ¿no? De progreso y desarrollo, y tomar más en cuenta la salud humana como un factor de bienestar, ¿no? Como un factor de desarrollo, ¿no? Me parece que es muy claro, y se vio al final con la presentación de la doctora, que en los países llamados del tercer mundo o subdesarrollados, con la etiqueta que se le quiera poner, a los cuales México pertenece, parece que son saqueados como lo fueron desde épocas prehispánicas o desde épocas coloniales, ¿no? Siguen extrayendo los recursos, dejan las consecuencias nocivas, y toda la riqueza o todo el bienestar se va llevando hacia otros lados, ¿no? Y me parece que esta desigualdad social que se hablaba en lo local, también tendríamos que hablar de una desigualdad en lo mundial, y ante ello, aunque existen leyes, aunque existen convenciones, aunque existen acuerdos, hablar de lo ambiental también pensándolo en lo global, ¿no? El cambio climático afecta a todo el mundo, pero está afectando desigualmente, ¿no? Entonces me parece que, vaya, si bien México está en una posición subalterna al respecto, parece que ser un poco realistas, habría que apuntar también a ese tipo de presiones, ¿no? Que vayan más allá de la protesta social local, y que intervengan ya en la construcción de una conciencia nacional, ¿no? Pero bueno, son reflexiones, y la primera es una pregunta conceptual, ¿no? Si no habría que cambiar un poco la idea que se tiene de medio ambiente, ¿no? Porque
se puede pensar en un animismo, que es el medio ambiente el que ataca al ser humano, y más bien me parece que es la intervención del ser humano en la naturaleza lo que se está revirtiendo como una consecuencia nociva de su propia acción. Gracias. Gracias. Dos preguntas. Me llama la atención la primera presentación sobre los datos tan alarmantes que se tienen, que dice que para México el 17% de las muertes se atribuyen a cuestiones medioambientales. Y en este sentido, a lo mejor sería posible estimar como qué tanto esta situación ambiental está afectando a nuestra esperanza de vida como país, o sea, como a nuestra sociedad. O sea, habría una estimación de eso. Y número dos, en cuestión de regulación, también se me hace interesante con respecto a la segunda ponencia, todo lo que tiene que ver con el manejo de las cuencas, con la minería y la extracción. En este sentido, últimamente se ha como promocionado mucho esta ley nueva del Partido Verde de que quien contamina lo paga y todo esto, ¿no? Pero realmente, ¿hasta qué punto o cómo van a medir las externalidades negativas? O sea, el gobierno, y cómo le van a hacer para medir esas externalidades que son, o sea, que es muy difícil de medir. Por ejemplo, en el caso del río Lerma Santiago, yo soy de Jalisco, y sí estoy, ¿no? Y por ejemplo, hace un par de años, no sé si se escuchó por acá también, que se cayó un niño al río y se murió. O sea, nomás por haber caído al río y días después, no murió ahogado, o sea, cayó al río, salió y a causa de la contaminación, que si ustedes han ido al Salto, es algo increíble, o sea, ni siquiera se tiene que medir nada, o sea, la contaminación es visible ahí, espuma por todos lados, o sea, es increíblemente contaminado. Y las empresas que están ahí, porque todo eso es o sea, es como muchas empresas están ahí emitiendo contaminantes y todo eso, pues no sé, o sea, ¿qué pasó ahí? Yo ya no supe realmente si o sea, si pagaron algo o no. Entonces, ¿cómo piensan medir o cómo creen ustedes que piensan medir esas externalidades y cómo se van a pagar? Y número 3, se habló de ese tipo de contaminantes, pero también hay otros contaminantes como la contaminación visual, en la publicidad excesiva en las ciudades que son contaminantes, el ruido excesivo que afecta nuestra calidad de vida, y en ese sentido, ¿qué nos podrían decir también? Gracias. Sí, ok. Es igual con respecto al dato del 17% para México específicamente. No sé si se escucha. ¿Sí? ¿Quién genera ese dato en particular? ¿Qué tan confiable es? Y en términos generales, no sé si nos pudieran explicar un poquitito la metodología con la cual se obtuvo ese 17% y en qué rango de años, o sea, como que sean como más explícitos, porque ese dato creo que es como bastante importante. ¿Me espero o...? Sí, un poco, en realidad un poco con las dos. También quería conocer como un poco más de detalle sobre cómo se hizo el cálculo del 17%, que es realmente alarmante, ¿no? Y con base en estas cifras, yo siempre he visto cómo en México vamos como muy atrasados en la cuestión de regulación, ¿no? Porque la verdad es que si uno observa la mayoría de las normas de salud, incluso las normas que se generan en Semarnat y las compara con las normas en otros países o en la misma OMS, vemos que nosotros siempre tenemos límites mucho más arriba, ¿no? Tengo dos preguntas concretas. Siempre se hace como una estimación de cuántas muertes se evitan una vez que se disminuye el límite. Pero ¿han hecho estimaciones de cuántas muertes no se están evitando, o se puede ver de la otra manera, cuántas muertes se podrían evitar si disminuyéramos los límites, en este caso de contaminación del aire, al mismo nivel que los de la OMS? Y hay algunos estudios sobre beneficios económicos, me parece que este era parte de uno de ellos, de los beneficios económicos por reducción de concentración de partículas.
bueno, ¿dónde podemos encontrar más información al respecto si solo se han hecho estudios sobre partículas? Podremos abrir la ronda, Margarita contestar lo que corresponde a estimaciones tales. Por supuesto, se puede comentar sobre lo demás, Margarita, sobre esto del progreso y desarrollo y el conflicto que hay entre las dos posibilidades. Entonces, lo de él lo contesta Margarita. Si tú quieres también Solo abundar le sobre ello. quería enseñar la última diapositiva que tengo. Ajá. Si la pudiéramos mostrar. Ajá. Y mientras la localizamos, Sí. podrías comentarnos. Sí. Entonces van, una es como la cosa conceptual, ¿no? Y efectivamente nosotros partimos no de que los factores ambientales, ¿no? Son los que causan daños a la salud, sino que hay varios servicios que presta el ecosistema, ¿no? Y uno de esos servicios es de salud, ¿no? Entonces, esa última gráfica a lo mejor tiene que ver con esa parte conceptual que mencionabas, ¿no? Yo no sé si estoy con micrófono, sí, ¿verdad? Sí. Tal vez nosotros no nos escuchamos con micrófono porque estamos Sí. en un ambiente muy cerrado, pero Ajá. sí se transmite la voz. Sí, con mayor- la última. Ajá. Bueno, esos son como los servicios que prestan los ecosistemas, ¿no? Los servicios de soporte, de aprovisionamiento, es decir, esta parte de alimentos, ¿no? Los reguladores, como es el clima, y los servicios culturales, ¿no? Que todo el mundo necesitamos. Y luego dale las otras, ajá. Y esto finalmente, dale dos más, ajá. Lo que te dan son como diferentes componentes de bienestar, ¿no? No es que nosotros pensemos que los factores ambientales te causan daño, o sea, esto te va a dar un componente que es la salud, ¿no? No la enfermedad, ¿sí? Desgraciadamente, una parte que tiene que ver con es el deterioro de los ecosistemas, que eso es realmente lo que te está causando como daño a la salud, ¿no? Yo no sé si con esto, esta parte conceptual te conteste más o menos a tu pregunta, pero no es que los factores en sí te causen daño, ¿no? De hecho, en toxicología se utiliza mucho una cosa de que todo es veneno y nada es veneno, ¿no? Todo depende de la dosis, ¿no? A la que lo utilices, sí. Entonces, y la otra parte, digo, si quieres ahorita lo tomamos otra vez con Margarita, ¿no? Es lo de las estimaciones. Efectivamente, yo creo que son muy alarmantes. De hecho, les mencionaba ese 24,000 muertes. Después las 14,000 que calcula la OMS, les decía que nosotros creemos que están sobreestimadas. Eso lo hace un instituto que se llama Metrix. El instituto, hay una página en internet que es el IH, ajá, ¿sí? Es, bueno, www.healthdata.org, que es el Instituto de Métricas para la Salud. Ellos hacen estimaciones de todos los riesgos, no solo ambientales, ¿sí?, que hay a nivel global y de qué porcentaje, sí, de estos riesgos se atribuyen a ciertas, o este riesgo lo asocias con ciertas enfermedades. Lo que utilizan ellos son una cosa que hacemos nosotros, que son estimadores. Si nosotros decimos, por ejemplo, que se aumenta 10 microgramos sobre metro cúbico las partículas, el material particulado, menor a 10 micras, se incrementan en tanto por ciento el número de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, por ejemplo. Esas estimaciones las utilizan, ¿sí? Y lo que ellos hacen es, no tienen, por ejemplo, redes de monitoreo, vamos a hablar del caso de partículas, sino que lo hacen con satélite y tienen, por ejemplo, mapeado a todo el globo terráqueo en rejillas de 1 kilómetro por 1 kilómetro y saben qué exposición hay de material particulado, ¿sí? Son cosas que se están utilizando como recientemente. En base a eso hacen esas estimaciones de la población y se la asignan. Si yo digo que va a aumentar 10 microgramos y tú tienes rejilla por rejilla, ¿qué contaminación tienes o qué niveles? Hacen como una fórmula matemática, ¿no? Para ver cuánto esperarías más de EPOC, enfermedades respiratorias. Creemos efectivamente que está sobreestimado, ¿no? Sí, porque no toda la población, bueno, creemos que está sobreestimado porque no en todas, por ejemplo, a pesar de que están considerando ellos también esta parte de demografía, ¿no? ¿Quiénes viven en qué parte de esas rejillas, sí?
¿sí? Pero, o sea, hay cosas que nosotros no creemos que esté como bien hecha, ¿no? Que lo hacen de hecho muy alarmante. Por eso les presentaba esa gráfica que mencionabas tú, de cuántas muertes se evitarían. Lo que te dice esa gráfica, que a lo mejor no se alcanza a ver bien, es si se logran reducir efectivamente los niveles, ¿no? Si nosotros, por ejemplo, aceptamos ahora la norma que es de, en lugar de los 50, ¿sí?, que fueron 40 microgramos sobre metro cúbico anuales, pero si en lugar de eso hubiéramos logrado que fueran 35, nos hubiéramos evitado, ¿sí? O más bien estamos aceptando un riesgo de que tenemos de más 1.800 muertes anuales, ¿sí? Eso es lo que nos dice, efectivamente, no subiendo, sino tratando de bajar los niveles de contaminación. No sé si con eso les respondo un poco. Sí, de las cuestiones económicas, de hecho, sí hay numeritos para eso, sí, porque a eso tú, hay una cosa que a nosotros nos cuesta mucho, pero que te dice cuánto vale una vida, ¿no? Y desafortunadamente hay algunas cosas que son diferentes aquí en Estados Unidos, porque vemos que en Estados Unidos vale una vida más que lo que vale a nosotros, ¿no? Entonces jugamos un poco con eso, lo que le pones es cuánto vale esa vida, esos 1.800, cuánto te valdría, y te da un costo más o menos económico. Y según entiendo, no solo tiene que ver con... No solo tiene que ver como con cuánto te cuesta una vida, sino horas que dejas de trabajar, cuánto se invierte por atender enfermedades, ¿no? Sí. Va también como mucho por ahí. Eso es la parte de mortalidad. La parte de morbilidad, que lo retomabas un poquito tú, porque hay una cosa que es cuánto es la mortalidad evitable y cuánto es la carga de la enfermedad, o sea, la morbilidad evitable. Y ahí lo que haces, por ejemplo, es que tú sabes más o menos que una consulta por enfermedad, una consulta general te cuesta 500 pesos, ¿no? Es una estimación que se tiene aquí, ¿sí? Si tú sabes, por ejemplo, quiénes se enferman, estimas más o menos cuántas veces tendría que ir a consulta, ¿no? Estima cuánto deja de laborar, ¿sí? También haces estimaciones con eso, ¿sí? Y sí se tienen indicadores pues precisos para consulta. La parte no están, eso sí, al menos no para México, establecidas por tipo de causa, sí, si no es consulta como general, ¿no? Sí. Entonces sí hay datos. Eso yo creo que lo vas a poder encontrar pronto en la página del creo que es del INEC, porque es un estudio que se está haciendo desde el instituto, que se llama 26 ciudades, evaluación de impacto ambiental en 26 ciudades, que realmente no son 26, terminaron siendo como 11, creo, ¿sí? Donde te va a poder dar como esas estimaciones de cuántos contaminantes hay, de cuánto cuesta también lo de la vida, y no sé si está abierto, perdone, se abrió un periodo el año pasado cuando se actualizó la norma, ¿sí? Un periodo de consulta que se abre normalmente. Y nosotros aportamos información para lo de la norma. No estoy muy segura que está colgada esa información ahí, ¿sí? Pero si no, igual lo podemos, si lo necesitas, conversamos, lo necesitan. No sé si respondí. Tenemos ocasión. Me voy a nada más a dedicar a lo que ahorita me voy a referir. Nosotros hicimos un estudio con el grupo de Mario Molina, con datos de México, de los estudios que teníamos, y hay un capítulo sobre salud, los beneficios de la salud, en donde hacemos cálculos, pero con datos nuestros, de cuánto se reduciría, por ejemplo, la bronquitis crónica. Si bajáramos 10%, por ejemplo, por 10 microgramos de metros cúbicos de el coeficiente de riesgo. Tendrían que leer el artículo porque es un poco complicado. Y bueno, se ve que puede disminuir en esa unidad 10,000 casos. Pero tiene mucha incertidumbre ese cálculo, evidentemente. Lo hicimos con datos nuestros y con datos de Estados Unidos y de otros estudios que se habían hecho. Es interesante porque es un cálculo con mucha incertidumbre, pero donde estamos ya tomando datos de los estudios que tenemos en México y comparándolos con Estados Unidos. Y lo mismo para la mortalidad que se ha visto en estudios de cohorte, o la mortalidad que se ha visto en series de tiempo, que son los dos métodos a través de lo cual se ha medido
la relación o la asociación entre contaminación y mortalidad, contaminación sobre todo de partículas y mortalidad, y también lo hay para ozono y todo, nada más yo les puedo dar la referencia bibliográfica para que ustedes lo lean si lo quieren. Con respecto a esta paradoja de progreso y desarrollo, hay toda una discusión al respecto muy interesante, inclusive ahora hay una nueva tendencia sobre la necesidad de decrecer del decrecimiento famoso. Es un término que se está utilizando mucho en Europa, pero también en Estados Unidos, etcétera, etcétera, de decir, ¿por qué mejor el crecimiento económico no se hace cuantitativo? Porque el consumo que estamos teniendo en la actualidad, la población en general, ya no va a alcanzar. Cada vez tenemos menos recursos, cada vez tenemos menos petróleo o menos fácilmente adquirible y barato. Sí tenemos todavía el petróleo que se está extrayendo por métodos no convencionales, ¿sí? El shale gas, y que muchas veces está asociado al petróleo, pero este es más costoso y además va a tener consecuencias ambientales mucho más graves. Entonces, lo que se dice, ¿por qué no hacemos un crecimiento, un desarrollo económico cualitativo más que cuantitativo? Porque no va a poder ser de otra manera, además lo están diciendo, ¿sí? Y ahorita los países más desarrollados como Estados Unidos están felices porque de repente depender de las reservas de Arabia Saudita y de México y de muchos países, de repente se va a convertir próximamente, ya falta muy poco, en el en el que produce mayor cantidad de petróleo. ¿Pero a qué costo? ¿Cuál es la tasa de retorno económica, etcétera, etcétera? Entonces, efectivamente, pues tenemos que pensar, podemos ir teniendo y utilizando los recursos que hay, que todavía son muchos, pero ya ni están todos concentrados como anteriormente, como en la década de los 70, de los 80, ni tampoco son tan baratos. Y daban el ejemplo, por ejemplo, de que no es lo mismo un barril de petróleo extraído de Arabia Saudita, que lo hacen a muy poca profundidad porque el petróleo casi flota ahí, que un barril de petróleo en México, que se tiene que sacar mucho más profundamente. Y ahora lo que están haciendo es perforar la superficie terrestre a grandes profundidades, técnicamente ya está eso, pero desgraciadamente va a ser a un costo muy elevado, etcétera. Entonces, efectivamente ahí hay toda una discusión de si debemos de crecer y debemos de hacer todo nuestro esfuerzo para seguir consumiendo igual, para seguir comprando cosas que no necesitamos, etcétera, etcétera. Y este nuevo movimiento de crecimiento es interesante porque dice, ¿por qué mejor no nos dedicamos todos a trabajar más para que no haya desempleo, pero que no queramos utilizar recursos, no dependa del recurso que podamos nosotros sembrar, actuar en cooperativas, etcétera? Es una utopía en este momento, porque además no se va a dar este cambio nada más porque lo digamos, pero efectivamente vamos a tener que limitar nuestro crecimiento en la forma que lo estamos haciendo. La sociedad de consumo, en donde además muchos acumulan mucho, muy pocos acumulan mucho y muchos no tienen nada y cada vez ni siquiera tienen empleo, ni siquiera tienen asegurada su comida diaria, etcétera, pues es una cosa que también tendríamos que pensar y que es mucho más profundo que lo que se plantea en este seminario, pero que yo sí lo quería traer a cuenta porque me parece muy importante. Yo me voy a tomar la palabra
de manera un poco abusiva porque tengo el micrófono y estoy coordinando la sesión, pero solo para precisar algunas cosas, y una de ellas es que depende qué consideremos por desarrollo, y evidentemente cuando hay una priorización del desarrollo económico estamos en una tendencia, pero si estamos hablando de desarrollo de la sociedad, entonces podríamos entrar en esta lógica de qué necesitamos para satisfacer las necesidades de la población, y hacerlo además en un marco de cumplimiento de derechos, de equidad y de acotamiento de acuerdo a necesidades por edad, porque evidentemente no podemos hablar de un ciudadano promedio o de una persona promedio cuando estamos hablando de niños, de mujeres que atraviesan por condiciones especiales como puede ser la reproducción, de ancianos ciertamente, de personas con discapacidad. Entonces, sí nos lleva la pregunta que nos hace Eric a plantearnos qué entenderemos por desarrollo, y también a reconocer que si nos insertamos en la lógica de desarrollo económico, estamos en contraposición total con protección ecológica, porque no hay forma en que tengamos la una sin haber afectado la otra. Y esa es también parte de esta discusión que nos ha llevado a cambiar de buscar no aumentar la temperatura del planeta, a encontrar formas hoy de mitigar ese efecto y al contrario, buscar maneras eficientes de adaptarnos y de responder, que es la situación en la que estamos. La otra es, valdría la pena, porque no todos estamos en el área de salud, recordar que la enfermedad y el permanecer en salud conlleva no solamente las características de la enfermedad misma y el contexto en el cual se da, y en ese caso siempre estamos hablando de ambientes o situaciones ecológicas, sino también los riesgos del propio individuo, y que en esa circunstancia de triangulación entre esos tres aspectos encontramos todo este espectro de manifestaciones. Entonces siempre desde salud tenemos un elemento ambiental, siempre lo tenemos ahí, pero en este caso estamos intentando llevarlo a la discusión de cómo se inserta en dinámica demográfica. Y en dinámica demográfica es algo que cambia tanto, que tiene no solamente las perspectivas de estructura y ubicación, sino también de condiciones de vida y las transformaciones. Y algunas son de corto plazo y algunas tienen impacto más profundo. Y en este esquema se inserta el trabajo de la Universidad de Seattle con el Instituto de Health Metrics para producir información sistematizada que permita dar una especie de mapeo global de qué ocurre alrededor originalmente de los denominados DALYs, con la combinación entre discapacidad, mortalidad, de ausencias, que son parte de nuestra discusión hoy, como es insuficiente información para dar cuenta de cuáles son los efectos que puede tener tal o cual componente. Y entonces asumimos con la información que se tiene, hacemos lo que se llama una adivinanza educada, y tratamos de construir entonces los esquemas que nos lleven a plantearnos qué estaría pasando si esas condiciones se cumplen. Y si es un llamado de atención a la convergencia entre política y efecto, y este trabajo lleva sistematizándose más de 20 años, es absolutamente público y va analizando diferentes aspectos, pero es eso, es un ejercicio de sistematización para un mapeo global que desde luego no puede dar cuenta de qué cosas ocurren en el interior de los países, y ahí es donde entonces uno puede percibir como exagerado o al contrario percibir como no está suficientemente representado el problema, pero tiene que ver con una ausencia de información. Entonces sí sabemos, por ejemplo, que las partículas están afectando de una cierta manera. Bueno, busquemos monitorear de forma más eficiente al interior del país este aspecto. Y por último, la normatividad puede tener las mejores características. Fue colegiada, es multisectorial, incorpora a todos los actores relevantes en su discusión, pero si no se aplica, la norma no funciona. Y ese es parte de nuestro problema. Nosotros podemos tener muy buenas normas, la normatividad puede ser muy buena, que no ha pasado a ser aplicada efectivamente, y con ello entonces el efecto positivo que puede tener no está manifestándose. Y esa es parte también de la labor de reunir o tender los puentes entre diferentes sectores de la sociedad, porque alguien puede sentirse muy satisfecho y está en su derecho, es muy justificable cuando genera una muy buena norma, pero si no hay esta situación de monitoreo de su aplicación y sanción correspondiente, no va a poder funcionar. Y luego sobre estos de la reparación de los daños, hay daños que no se van a reparar en lo que nos queda de vida, ni siquiera los más jóvenes que estén aquí. Entonces realmente se vuelve una situación de
llamamiento político, pero no algo que sea factible de hacerse. Evidentemente, cualquier elemento de prevención va a ser mejor que tratar de remediar el daño. E insisto, hay daños que no son posibles de remediar porque la construcción del ecosistema donde se da es milenaria literalmente. Y para eso hay algunos ejemplos de reportes de divulgación científica y propiamente de resultados de investigación que muestran este impacto transgeneracional por mucho de algunas de las cosas que podemos encontrar fuertemente vinculadas a procesos industriales o agropecuarios que también tienen su propio nivel de contaminación. ¿Ustedes querían? Sí, no, en realidad era un poco relacionado con lo que estabas comentando al principio, que solo quería como complementar un poco más la pregunta de Eric, dijiste, Eric. Sí, ¿verdad? En este cambio de paradigma, también tiene que ver con esto de que sí hay toda una nueva corriente que está planteando precisamente romper con la inercia que llevamos, ¿no? De crecimiento, porque todo parte de que pensamos en desarrollo como algo equivalente a crecimiento del PIB y eso se hace equivalente a bienestar, pero el romper con este paradigma es, no, bienestar no forzosamente es un crecimiento del PIB, sino es calidad de vida y la calidad de vida no forzosamente está relacionada con la cuestión económica. Entonces, me parece que justo, bueno, ya dieron ustedes dos muchos detalles sobre esto, entonces ya no ahondaría sobre eso. Y bueno, aprovechando lo que se comentaba de la cuestión de remediación y cómo muchas veces, pues no, ya ni siquiera es posible regresar al punto inicial, estoy totalmente de acuerdo. Yo creo que también mucho en lo que tenemos que trabajar es en el antes, ¿no? En la valoración de todos los servicios ambientales y todos los beneficios, o sea, yo no estoy como muy de acuerdo con ponerle pesos a todo, pero a veces justo en este marco, ¿no? En el que todo se justifica con la cuestión económica, en lo que se hace esta transición, pues por lo menos hay que destacar todos los beneficios económicos que se obtienen de los recursos naturales, ¿no? Y todo lo que se dejaría de perder si pierdes ciertos ecosistemas. Y eso, por supuesto, siempre le pega a cuestiones en salud. ¿Quién más? ¿Y acá? Por favor. Sí, porque es la primera ronda, por favor, porque desafortunadamente tenemos tiempo límite. Si pudiéramos quedarnos hasta más allá de las 2 de la tarde, pero podríamos tal vez comer aquí, tal vez, por favor. Bueno, gracias, buenas tardes. Sí, bueno, yo en cuanto a lo que comentaban, no falta mucha información y sí, yo también lo creo, pero no nada más falta mucha información, tenemos mucha información ya. Lo que pasa es que, desgraciadamente, cada actor político tiene su información y no hemos hecho nada por transversalizar esa información. Salud tiene su información, que es muchísima. Yo considero es quien tiene la información más actualizada porque va la información desde una clínica, desde nacimientos, de funciones, tiene toda esta información que es muy importante. El desarrollo social tiene su información, todas las secretarías o todas las instituciones tienen su información. Nosotros, como centro de prevención, tenemos nuestra información, tenemos información de todos los fenómenos naturales, cómo afectan a la población, INEGI tiene su información, pero yo creo que gran parte del problema es que no la compartimos. Si tuviéramos una base de datos magnífica donde tuviéramos toda esta información y la pudiéramos cruzar, pudiéramos hacer políticas muy interesantes que estuvieran reflejadas al medio ambiente. Esto por un lado. Pero bueno, hasta que no tengamos esto, que sí se está trabajando mucho, pero también es una labor muy ardua, porque pues todos tenemos nuestra información y todos creemos que nuestra información es tan importante o tan confidencial que pues mejor me la quedo yo, ¿no? Tenemos esa cultura, ¿no? Esa tendencia a no querer compartir la información, que al final no es nuestra, ¿no? Y la información es para que todo el mundo la conozca y qué mejor que todos pudiéramos trabajar con la información de todos los demás, ¿no? Esto por un lado, y por otro lado, estamos haciendo políticas ya de remediación, o sea, ya que ahora sí que estamos tapando el pozo ya que se ahogó el niño, ¿no? Lo cual pues sí es bueno, pero como bien decían ahorita, hay cosas que pues ya no nos va a alcanzar la vida a nadie para
para darnos cuenta si sí o si no, sino más bien tendríamos que hacer políticas públicas que estuvieran, que no solamente fueran cabeza de anuncios o que fueran muy bonitas o que sonaran políticamente muy correctas, sino hacer políticas que se aplicaran antes. Ok, o sea, está bien si quieren hacer, por decir algo, el ejemplo se me hace más extremo, o sea, si quieren hacer fracking, ok, está bien, pero, o sea, van a hacerlo, pero ¿qué vamos a hacer para que lo hagan y no contaminen tanto? Yo sé que esto es imposible, ¿no? Pero es totalmente imposible. Pero si va a llegar una empresa canadiense a hacer una explotación de minería, lo que sea, bueno, o sea, ¿qué tanto vas a hacer para que la contaminación que tú estés generando, nosotros estemos seguros que vas a estar haciendo remediación? No estemos esperando a ver el río de 1000 colores, no, y con espuma y espantosísimo, y la gente muriéndose, y gente que ni siquiera, gente que ni siquiera la llegamos a ver, porque desgraciadamente la gente más vulnerable no son los sectores que pues pusieron su casita junto al río, tienen sus vaquitas o tienen su ganado, tienen su parcelita, y pues desgraciadamente si se mueren o no se mueren, al final del día no pasa nada. Eso es como que lo más grave, ¿no? Entonces tendríamos que ver qué políticas públicas son las que se tienen que hacer para que si va a llegar inversión, ya sea nacional o extranjera o lo que sea, estemos seguros de que la contaminación que pueden llegar ellos a generar la estén remediando desde un principio, no ya que es totalmente imposible, ¿no? Gracias. Por favor. Justamente retomando estos puntos y en una frase que mencionó aquí mi compañero, Adrián, del eslogan que está manejando en las campañas políticas el Partido Verde, del que contamina paga, independientemente de la posición política crítica o afín que tengamos con respecto a este partido político, esta frase se presta muchísimo a interpretarse como, pues ahora yo te doy chance, o sea, sé que voy a pagar económicamente, pero pues te doy chance, finalmente ya te pagué, pues entonces ya tengo permiso para contaminar, ¿no? Entonces, si recuerdan, las imágenes que están en los microbuses, en el metro, en todas partes donde se ve a alguien vertiendo agua roja, me parece que es, a un río, ¿no? Entonces llega alguien muy feliz y los atrapa, ¿no? Y ya todos felices y contentos porque va a pagar. En este sentido, mencionaste un término que es de las externalidades negativas. Yo creo que incluso antes de llegar siquiera a valorar las externalidades negativas, razonemos un poquitito qué estamos haciendo, pues. Entonces, evidentemente hay daños que estos ya están ocasionados que jamás en la vida, o sea, ni en, no sé si 10 generaciones quizá podrán ver que se pueda remediar algo, tan solo para que se forme un centímetro de suelo, una capa de 1 centímetro de suelo se requieren cientos de años. O sea, nosotros la vida no nos da ni la de los nietos, bisnietos, tataranietos para poder valorar eso. Entonces, en términos de salud y en términos de dinámica poblacional, es como muy importante determinar como cuáles son los factores, en principio, cuáles son los factores causantes que están generando como todas estas broncas. Si ya tenemos el problema, ¿qué es lo que vamos a hacer en términos de una visión nada egoísta, puesto que nosotros ya no vamos a ver esos beneficios? Es meternos un poquitito en la cabeza de, bueno, si queremos hacer algo, va a ser para quienes vienen detrás de nosotros, no, evidentemente ya no es para nosotros. Entonces, en ese sentido, la calidad y cantidad de los datos pues, es importantísima. ¿Qué tenemos? Sí tenemos mucha información valiosa, tenemos un chorro de agujeros todavía, tenemos información muy vieja que requiere actualización y en este sentido, por ejemplo, el impacto de los factores ambientales en la migración. Sé que hay un estudio incluso que fue elaborado por el Departamento de Estado de Estados Unidos para valorar el impacto de las sequías en una zona de Zacatecas. ¿Por qué Estados Unidos, el Departamento de Estado, tiene que estar valorando las sequías en Zacatecas? Pues porque finalmente los zacatecanos están en Estados Unidos y tienen que buscar de alguna manera, pues porque están allá. Entonces, de alguna manera sí hay como que integrar evidentemente todas las bases de datos que tenemos. Me parece que es necesario, ya estamos en el punto de decir, bueno, hacer un corte de caja. Tenemos esto, ¿qué nos falta? No puedo decir que nos sobra, pero sí cuál sería como el tipo de información no prioritaria para poder pasar al siguiente nivel de, bueno, ya tenemos hasta aquí, ahora ¿para dónde vamos? Con la información que tenemos y evidentemente eso reflejarlo en políticas públicas. Por favor, Eric, y ahorita dejamos a quienes no han participado.
A mí me parece que en este tema de discusión sobre la monetarización de los daños o el valor de la salud y el medio ambiente, de la vida, me parece que se puede llegar a caer, como apuntaba la compañera al final, en un círculo vicioso, en el sentido en el cual se construyen políticas públicas que permiten que se sigan explotando, se sigan haciendo daños ambientales, cuando, digo, la misma doctora lo presentó en algunas cifras, las empresas mineras o las petroleras tienen demasiado dinero, pagan las multas y lo que hacen es de que les permiten seguir realizando la extracción de petróleo o de minerales con los daños ambientales. A mí me parece, alguna vez lo discutimos con el profesor Lezama y con la doctora Domínguez en las clases de la maestría, que el derecho ambiental a lo mejor debería de tener un peso por encima de otro tipo de derechos, ¿no? Me parece que el derecho ambiental está subsumido a otro tipo de políticas, son políticas casi de tercer orden o de cuarto orden, a las cuales no se les presta atención, ¿no? Siempre están por encima las políticas económicas o las políticas de desarrollo, y entonces lo que está surgiendo es ese círculo vicioso, ¿no? Más allá de las cifras que se tengan o no, el poder que tiene, el poder jurídico que tiene el derecho ambiental no es demasiado sólido para combatir con argumentos en contra del derecho económico o de otro tipo de intereses, inclusive que están tanto de los políticos, como vimos en los casos que nos presentaban, como de otro tipo de extracciones de minerales en México, ¿no? Entonces, a lo mejor suena más extremo, a lo mejor suena más fuerte, pero me parece que ya se debería estar pensando en ese tipo de medidas, porque tal vez ya los daños ecológicos que hemos realizado, pues ya no tengamos ni siquiera oportunidad de revertirlos, ¿no? O sea, puede haber suena muy apocalíptico, pero una extinción humana o algo así, pero podría ser. De este lado, alguien que no haya participado, que tenga algún comentario, por favor. Bueno, realmente va a ser un poco repetido de las últimas intervenciones, pero tratando de dar como otro enfoque un poco más focalizado y vinculando la plática que se hizo en la mañana pues, después de la presentación. Existe una preocupación porque hay una falta de información, ¿no? Hay una falta de información que está muy vinculada a la incertidumbre. La incertidumbre a la raza humana la tiene vuelta loca, ¿no? ¿Qué va a pasar? Y datos, y nos vamos a ahogar, se van a descongelar los polos. Y sí, pero ahora mi pregunta es, bueno, ¿y qué pasa con la información que sí sabemos? Y un poco vinculado a lo que decía la compañera, bueno, está la información que se produce y no se comparte, pero está la información que se realiza y no se analiza, como en el caso cuando se habla ahorita de la cuestión de las empresas que hacen ciertos trabajos que deterioran el ambiente, que justo antes de que se establezca se hacen estudios sobre sus impactos, independientemente que estén truqueados, que estén cuchareados, pero si se sabe, hay cierta información que sí se sabe cuánto va a impactar, a quién va a afectar y todo esto. Entonces, ¿por qué no usar esa información para prevenir? Si ya sé que en una localidad se va a hacer algo, ¿por qué no crear políticas, crear iniciativas que nazcan a partir de esta información que sí se tiene? Creo que hay que perderle el miedo a la vergüenza humana de admitir, sí, vamos a hacer un desastre, pero si lo voy a hacer, por lo menos le estoy dando las herramientas para que se haga algo y se mitiguen ciertas cosas que se saben que van a pasar. Entonces, y vinculado con esto está bueno, ¿y por qué no modificar ciertas estructuras en la creación de políticas de salud donde se tomen en cuenta estos riesgos que se hacen ocasionados principalmente por esta intervención humana en actividades de deterioro ambiental? Digo, creo que podría empezarse por ahí a hacer algo de prevención, y aunque sea muy localizado, pero que a la larga podría ayudar a grandes escalas. Muchas gracias. ¿Alguien más de aquel lado? Si no en este momento, ¿de este otro? Bueno, por favor.
redondeando lo que decía nuestro compañero acerca del orden que deberíamos de tener dentro de las leyes, creo que eso es muy, muy importante. Si nuestros políticos no tienen la conciencia que como especie humana formamos parte de los ecosistemas y que somos el ápice, ¿sí?, y la especie que está involucrada en todos, y que es nuestra responsabilidad estar en equilibrio con estos ecosistemas, creo que por ahí es importante darnos cuenta que el desequilibrio ecológico de todos los ecosistemas de todo el mundo, de todos ellos somos nosotros, como los depredadores más altos, ¿sí?, y que nosotros no tenemos quien nos esté controlando, que también ahí estamos hablando de entonces de una población altamente agresiva para las otras especies, ¿no?, considerándonos plaga nosotros de todas las especies. Entonces, si nosotros no nos concientizamos como partes de esos ecosistemas, vamos a seguirlos agrediendo, porque no nos estamos dando cuenta que nosotros mismos nos estamos agrediendo en el sentido de este deterioro ambiental. Si concientizamos a los políticos de este nivel y de esta importancia, y también concientizar a la población, porque también hablábamos del consumo, ¿sí? Si hemos alimentado mucho el consumo, el tener, el ser mejor, el tener la última moda, en tener el último celular porque ya tiene otra aplicación X, y todo eso es basura también. Y si no concientizamos también tanto abajo como arriba, pues entonces solamente los que tenemos esa conciencia de los que estamos trabajando aquí, no vamos a poder hacer una política pública que funcione, ¿no?, para poder regresar a un equilibrio a nivel de población y de ecosistemas. Gracias. ¿Alguien más tuviera alguna intervención? Susana, por favor. Me da mucha pena porque no estuve en la presentación, perdón, pero estoy súper agrupadísima. Pero me llama mucho la atención algo porque no sé en qué medida aquí se habló, o se va a hablar a lo mejor en la tarde, de la problemática de la información en términos de cómo se construye la información, qué clase de conceptos estamos usando. Me da la impresión de que aquí se habló de experiencias, ¿no? O sea, que son muy valiosas, dices que sea parte de la información que hay que construir, ¿sí? Pero no sé en qué medida, porque me da la impresión que este es un campo, el campo de la salud, donde las deficiencias, a pesar de los avances, sigue siendo muy grande, ¿no? O sea, cómo conceptualizamos, cómo se construye, independientemente ya después de cómo se utiliza en términos de los modelos, ¿no? Pero vayámonos atrás, o sea, ¿qué estamos viviendo? ¿Sí? ¿Cómo lo estamos, o sea, intentando acercarnos a medir? Y a lo mejor hay todo un área que me llama mucho la atención porque son datos, por ejemplo, para el diseño, pero a lo mejor en términos de la conceptualización del dato, pero hay otro tipo de conceptualización para evaluación, ¿sí? Una es la cosa así como cómo se evalúa. O sea, hay por ejemplo toda la parte de lo que es la dimensión política, ¿sí? Ahí debe entrar con una serie de indicadores muy precisos para ver, o sea, cómo se han incorporado, cómo han intervenido esas variables políticas y así, ¿no? O sea, pero no sé si se habló de eso, ¿no? Pero me parece que es muy importante. No, Susana, de hecho la segunda parte del taller está dedicada a información, pero estaba enfocada particularmente a partir de hacer especie de diagnóstico muy, muy sucinto, cuáles son las cosas que sí están cubiertas, cuáles no lo están y cómo podríamos tender puentes entre sectores para propiciar que avanzáramos en esa línea. Yo coincido contigo, creo que hay muchos espacios donde no tenemos información, ni siquiera a nivel demográfico. Migración es un muy buen ejemplo, porque no conocemos con certidumbre los volúmenes de población internacional y sus características de estructura. Insisto, con certidumbre podemos hablar de algunas cifras, pero siempre están bajo debate, y mucho menos aquellas que tienen que ver con migración interna asociada a fenómenos meteorológicos o a condiciones ambientales específicamente. Tenemos alguna información de encuesta, pero es algo que no nos permite
dar cuenta de un reflejo a nivel nacional. Y como veíamos, los niveles locales, en este caso, son particularmente relevantes porque, pues respondiendo a ecosistemas o microsistemas, van a tener que tener acciones de adaptación o de mitigación de diferente naturaleza. Entonces, sí, ciertamente es una continuación de la discusión, la que tendremos en la segunda parte del taller, donde los expertos desde el área de salud y desde INEGI nos dirán qué es lo que están produciéndose como información y cómo es que entonces nosotros podemos mapear esta en el marco que nos ha proporcionado la discusión de la mañana sobre aquellas cosas que vemos como necesarias, indispensables o insuficientemente explotadas, inclusive estudiadas, para poder avanzar en la confluencia de dinámica demográfica, ambiente y salud específicamente. Sí, iba a dar como último la palabra a las dos. Sí, a mí me parece que en todos estos procesos de los que hablé yo, hay muchos intereses políticos y económicos, y eso no lo podemos olvidar, porque eso está haciendo que se tomen esas decisiones políticas y que que efectivamente la cuestión ambiental, ecológica, de bienestar de la población, además la más vulnerable, la más pobre, porque en esta parte de las regiones donde están siendo afectadas son indígenas, son campesinos, son medios rurales, a lo que yo me referí. El problema urbano también lo tiene, y yo no me dio tiempo de ver todo en 15 minutos, pero también hay toda una problemática. No es cierto que las ciudades estén libres de problemas ambientales. Hay un hacinamiento mayor, hay menores capacidades para la higiene, el desecho de cuestiones. Pero bueno, no da tiempo en tan poquito ver tantos problemas. Pero yo creo que aquí lo que está dirigiendo, la dirección que tiene, son los intereses políticos y económicos. Y entonces podemos hacer las mejores leyes. La CEPAL, fíjense, ayer precisamente en una nota periodística, porque a veces se aprende más, decía, para toda la reforma energética y el inicio del fracking y demás, la normatividad que tenemos no es suficiente, no está a la altura. Tenemos que reforzar, la CEPAL, yo no lo estoy diciendo, decía, tenemos que reforzar esta normatividad para controlar que no se hagan graves distorsiones al medio ambiente, y sobre todo para que no se acabe el agua dulce, que va a ser un problema que ya lo tenemos casi enfrente. Ustedes saben que la siguiente guerra va a ser por el agua, y resulta que el agua dulce y el agua de mantos freáticos y de mantos superficiales no sabemos de dónde lo están tomando ni qué efectos va a tener a futuro, porque tampoco tenemos datos. Entonces, los datos ahí están, como tú dices, pero como la doctora Lerner pregunta, bueno, ¿para qué nos sirven esos datos? ¿Con qué ideas se recogieron esos datos? ¿Y qué tan útiles son para poder contestar ciertas preguntas que nos importan? Entonces, yo creo que esa es la gran ventaja de este seminario, de que estén todas las partes involucradas y de que podamos a futuro pues hacer evidente que sí nos tiene que importar todas estas cuestiones que brevemente estamos discutiendo. Yo solo terminaría, porque estamos ya a punto de cerrar. Magali, por favor, ¿no? Sí, por favor. Te dejo. Utiliza tú los últimos minutos y en la tarde continuamos. Bueno, yo solo como para cerrar esta parte de las dos preguntas que hacían y un poco a lo mejor contestando lo que preguntaba Adrián, que quedó como muy abierto, yo creo que hace falta una priorización de todas estas externalidades negativas, ¿no? Y eso considerando a lo mejor el componente demográfico, ¿no? Por grupos poblacionales, porque no a todos les pega efectivamente igual, ¿no? La otra
es la parte de la información, ¿no? Y ahí sí tenemos mucha información, ¿no? Pero desafortunadamente no está disponible y por cuestiones muchas veces de seguridad nacional, que así lo manejan, ¿no? No nos las pueden ni siquiera prestar dentro de los mismos sectores, ¿no? Entonces yo sí creo que hace falta ahí una apertura y una transparencia. Y aquí, por ejemplo, INEGI tiene un muy buen sistema de mortalidad, ¿no? O sea, sería como súper útil, por ejemplo, para este tema, rescatar el sistema de morbilidad, ¿sí? Hacerlo tan transparente como el de mortalidad y otros tipos de sistemas, ¿no? Como el de Registro Nacional de Cáncer, que a nosotros, bueno, en la parte de salud, nos caería como muy bien para ver quién se enferma, en dónde se enferma y por qué se enferma, ¿no? Sí. Entonces, como enlace para la siguiente ronda y para que nos sirva como un aspecto de reflexión, a veces nos hemos quedado con los aspectos de mortalidad como aquellos que deben ser el elemento central en las decisiones. Y esto es solamente la parte última del impacto sobre salud. Y entonces es fácil entender por qué morbilidad está básicamente ausente. Pero para el caso de información, que es lo que nos va a ocupar la segunda parte, tenemos mucha mayor información sobre mortalidad, primero por sus características propias, el hecho de que es un solo evento por persona, pero también porque no está afectado por la fragmentación de los servicios de salud. Y para el caso de la morbilidad, en justicia a la Secretaría de Salud, es muy complicado que un sistema que tiene diferentes instancias que participan en el otorgamiento de servicios, incluyendo los servicios privados con todas sus modalidades, estén nutriendo un sistema que nos permita tener algo tan uniforme como sí lo es el de mortalidad. Y sin embargo, tendremos que buscar que no solamente el registro de cáncer esté completo, sino también los demás que están manifestando un impacto ambiental, porque ustedes mismas comentaron sobre, por ejemplo, bronquitis, infecciones intestinales, no comentamos sobre cuestiones dermatológicas, pero hay una serie de manifestaciones mucho más amplias del efecto sobre salud en el corto, mediano y largo plazo, que pueden estar asociadas a aspectos ambientales de muy diversa naturaleza. Y entonces la construcción de un sistema de información sobre salud que permita al compartirlo, vincularlo con otros elementos de esto ocurrió en tal día como contaminación o este es el impacto que ha estado dándose por tal o cual explotación pecuaria o industrial, nos permitiría a nosotros entonces ya no construir escenarios, sino reconocer escenarios y con ello estar en condiciones o de elaborar prospectiva, señalar a los espacios políticos, legislativos y judiciales también, porque finalmente hay un derecho a un ambiente sano y es algo que forma parte de los derechos sociales, culturales y el ambiental para los DESCAS que nosotros no hemos abordado y nos hemos quedado, me parece, en el aspecto gubernamental, en la operación de programas, la definición de políticas, pero este espacio de legislación es igualmente importante y es el que tendría que salvaguardar el interés económico sobre el interés social, sobre el interés ambiental, etcétera, y luego desde luego los aspectos jurídicos propiamente judiciales como los que dirimen este conflicto que pueda tener la sociedad manifestada en contra de un proyecto concreto, un proyecto económico concreto, versus el interés político que puede estar detrás de haber autorizado o no tal o cual obra. Entonces sí tenemos ahí esos otros actores que no siempre están en discusión, pero que forman parte de esa gama de instancias que deberían estar poniéndose en juego cuando nosotros estamos tratando de abordar sistemáticamente, objetivamente, el impacto que puede tener aspectos ambientales, en este caso, sobre salud, a la luz de ciertas condiciones de dinámica demográfica en nuestro país. Con eso entonces cerraríamos esta parte, pero retomamos a las 3:30 en este mismo salón para la segunda ronda, donde tendremos las exposiciones sobre qué se hace desde salud para información en esta área concreta y también desde el instituto qué es lo que se está produciendo y entonces eso nos permitirá discutir todo lo que necesitamos y no tenemos, o todo aquello que tenemos y no usamos, que nos permitiría conocer de mejor manera cómo se comportan estos fenómenos en el país. Muchas gracias a todos. Gracias.